Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Una vez el Tribunal de Origen de Primera Instancia o de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016 asumió nuevamente la causa en la que se juzgó el delito de cohecho pasivo agravado, la tarde del miércoles se empezó a ejecutar la sentencia y una de las primeras medidas que adoptó fue disponer que en el transcurso de ese mismo día se cursen los oficios correspondientes a la comandancia de la policía y a la policía judicial para que inmediatamente se proceda a la localización y captura de 18 de los 20 sentenciados a 8 años de cárcel. Para analizar el tema hemos invitado a Jorge Luis Ortega, abogado defensor del exministro Walter Solís. Bienvenido. Doctor Ortega, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. Se ha ejecutoriado ya la sentencia en el caso Sobornos en contra de Walter Solís y los demás implicados. Pero paralelamente a este caso se desarrolla ese nuevo proceso en el que también se lo busca juzgar y se busca una sentencia por el tema de peculado. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor Ortega, la forma, este desenlace, como terminó el caso Sobornos? Mire cómo se produjo ayer la detención del señor Alexis Mera con un operativo sin precedentes, 10 vehículos policiales, 20 agentes para una sola persona que finalmente ya fue trasladado a la Tacunga. ¿Qué opinión le merece el desenlace del caso Sobornos y la forma como se está llevando adelante este nuevo proceso en contra de su defendido, el señor Walter Solís? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ti, Licenia y Alexis, y también a quienes nos escuchan en Pichincha Universal. Bueno, era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Un poco desde que comenzó este proceso con una serie de irregularidades procesales, violando todo principio legal y constitucional, llegó a una sentencia que de manera apresurada, cumpliendo con calendarios electorales, se ejecutorió. Definitivamente se ejecutorió este fallo, y en ese orden de ideas lo que corresponde es evidentemente que el Tribunal de Origen, el que emitió la sentencia condenatoria en este caso, elabore o remita las boletas constitucionales de encarcelamiento para que pues se dé cumplimiento y se ejecute como la sentencia una vez ejecutoriada. Una vez que ya causó estado, pues esta tiene que cumplirse. Y evidentemente las penas en materia penal se las cumplen en un centro de privación de libertad, y eso lamentablemente fue lo que ocurrió el día de ayer con el exsecretario de la administración, el doctor Alexis Mera. El secretario jurídico. Así es. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que corresponde? No todo está escrito en piedra, por favor, sino las sentencias de la Corte Constitucional que dejan sin efecto a las sentencias de Corte Nacional de Justicia en el ámbito de casación, o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que a través de sus fallos ha sancionado a los estados por graves violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no existirían. La defensa del ingeniero Walter Solís Valareso la semana pasada presentó ya una acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional de Justicia, porque a criterio de esta defensa técnica se considera que se ha violentado derechos constitucionales que la Corte Constitucional de Justicia, espero y aspiro que con la agilidad con la que se ha venido trabajando este proceso en el sistema de justicia, también aboque conocimiento y resuelva sobre respecto de los pedidos en cuanto a la violación a los derechos constitucionales que por parte del ingeniero Solís ha identificado su defensa. ¿Cuáles son esas violaciones, doctor? Correcto. ¿En qué se han vulnerado los derechos de Walter Solís? Sin perjuicio, además, también que los otros coprocesados presenten también esta acción. En cuanto al ingeniero Walter Solís, los derechos violentados son muy claros. Primero, no se nos permitió presentar nuestros argumentos
en una audiencia pública, oral y contradictoria de casación. Nuestros fundamentos que daban cuenta de los errores de derecho que había cometido el Tribunal de Apelación. En esta suerte inventada desde el año 2015 a través de una resolución que acopla sentencias en cuanto a que debe existir una fase de admisión previa a la fundamentación de un recurso de casación, lo cual no consta ni en la ley ni en la Constitución, se ha venido de manera sistemática evitando la tutela judicial efectiva, violando los derechos de la defensa de los ciudadanos que no pueden contar en algún momento determinado con una defensa técnica que pueda elaborar un recurso de casación que a criterio de unos conjueces o a criterio de una sala de admisión considere que no cumple con ciertos requisitos y simplemente los deseche. Entonces, más aún cuando nosotros hemos vivido en carne propia aquella particularidad, sin que conste en la ley y sin que conste en la Constitución, esta suerte de fase de admisión previa permite o de alguna manera viola los derechos fundamentales sobre los cuales se sostiene el sistema de justicia en el país, que es el sistema oral, la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, el que cuando se discutan sobre derechos de una persona se lo haga de manera oral y fundamentada ante los tribunales y cumpliendo los requisitos de mediación, inmediación, celeridad, etc. Entonces, creo que la Corte Constitucional tiene un trabajo interesante porque ya existe un precedente al respecto. Ya existe una acción extraordinaria de protección que fue admitida a trámite por la Corte Constitucional sobre respecto de precisamente esto, la violación al derecho a la defensa y la violación del derecho a recurrir y presentar los argumentos de manera oral ante la Corte Constitucional. Doctor Ortega, ¿cuánto tiempo puede tomarle ese proceso a la Corte Constitucional? Porque hemos visto que hay casos que han esperado décadas. ¿Cuánto tiempo podría tomar este proceso en la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional actual ha venido actuando con absoluta diligencia. Considero que aproximadamente entre 5 y 6 meses ya podríamos nosotros tener al menos sorteado la sala de la Corte Constitucional que va a resolver este recurso y ya alguna providencia que dé cuenta de que si se admite a trámite o no estas acciones extraordinarias de protección. Doctor Ortega, ¿usted confía en el accionar de la actual Corte Constitucional tomando en cuenta de dónde proviene? Fue integrada por el Trujillato, que tenía obviamente su clara línea política. Nadie puede negar que todo lo que hizo Julio César Trujillo fue para perseguir al gobierno del expresidente Correa o a todos los funcionarios que estuvieron alrededor del expresidente Correa. ¿Confía usted en que esta Corte actúe pegada a derecho? Yo he venido siguiendo la actuación de la Corte Constitucional y creo que se ha manejado en una línea bastante independiente, en una línea bastante argumentada. Existen excelentes juristas en la Corte Constitucional que han venido mostrando y evidenciando lo que su reconocimiento los llevó a tener. No podemos discutir de la capacidad y el conocimiento, la prestancia que tienen estos actuales jueces de la Corte Constitucional. Creo que de todos los errores que pudo haber cometido el Consejo de Participación Ciudadana y que usted lo ha denominado, que estaba al frente, el fallecido doctor Julio César Trujillo, creo que es uno de los menos, ¿no? Entonces creo que confiamos en que la Corte Constitucional actúe sobre la base de los derechos constitucionales, sobre la base de lo que las partes planteemos y sobre la base de lo que la defensa técnica del ingeniero Solís plantea. Ahora, yo tengo dos consultas, doctor Ortega, perdón. Quisiera que culmine, quisiera que cierre esto, pero tengo 2 consultas adicionales. Por favor. Claro, ahora sin perjuicio de que una vez que se agote la vía constitucional o digamos los mecanismos internos de protección de derechos y las garantías que le asisten a cualquier persona, a cualquier ciudadano de acudir ante las cortes de su país para exigir de alguna manera justicia, culminará esto también en una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque también consideramos
que se han violentado las disposiciones, las normas y los derechos establecidos en esta convención. De suerte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que reciba estas peticiones, denuncias, solicitará al Estado ecuatoriano cierta información y luego, sobre la base de una discusión que ellos tengan en interno, resolverán si este caso procede o no llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un eventual juicio contra el Estado ecuatoriano. Doctor, su defendido, el ingeniero Walter Solís, no se va a entregar a la justicia. Y por otro lado, ¿cuál cree usted que sea, porque ya hay antecedentes, la reacción en esta ocasión de la Interpol cuando les llegue la solicitud de que se emita una difusión roja? Bien, sobre respecto de la difusión roja, la Interpol ya ha dado ciertos pronunciamientos o varios pronunciamientos sobre respecto de los pedidos de difusión roja que ha solicitado el Estado ecuatoriano en este caso. Y todos aquellos han sido negados por no cumplir con los requisitos establecidos, por mandar o enviar información incompleta, por no verificarse ciertas condiciones de que no se trate de una persecución política, etc. En ese orden de ideas ya se ha pronunciado la Interpol y no creo que la Interpol se pronuncie de una manera distinta. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo proceso, siguen siendo los mismos hechos, siguen actuándose de manera arbitraria y violando los derechos de los procesados. Yo les digo una cosa, aquí no estamos indicando de que todo lo que se actúe en el sistema de justicia sea malo. Yo creo que deben o existen jueces muy rescatables. Yo creo más bien que la ciudadanía debe entender y comprender que si a una persona, la Fiscalía General del Estado la investiga, si a una persona el sistema de justicia la procesa y la judicializa, que la ciudadanía comprenda, entienda de que se trata de un juicio justo, de que se trata de un juicio en el que se respetó el debido proceso de los procesados, de que las resoluciones y sentencias están debidamente motivadas, de suerte que entonces se restablezca la paz jurídica quebrantada por ese delito. Pero si la ciudadanía observa, si los procesados observamos, verificamos y vivimos en carne propia una serie de violaciones a los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a la toma de evidencias y pruebas, a la reproducción de estas en el proceso y a resoluciones inmotivadas que no tienen lógica ni sentido jurídico, entonces el grave problema de aquí es que por esta suerte de persecución, de cumplir con calendarios electorales y por una suerte de rencillas políticas, se puede estar, primero, dejando en la impunidad a verdaderos responsables. Y lo que es más grave, arrastrando con ello a inocentes. Y en el caso del ingeniero Walter Solís, la Fiscalía no pudo probar con una sola prueba, con una sola evidencia, que el ingeniero Solís haya recibido dones, beneficios de uno de los contratistas para beneficio propio de tercero y en contraprestación hacer algo que no debía o, más aún, cometer algún delito. Porque fíjense ustedes que la Fiscalía General del Estado acusó por un tipo penal y terminamos condenados por otro tipo penal. Entonces, es terrible lo que ha sucedido en este proceso. El ingeniero Solís evidentemente se enfrenta ahora a un nuevo proceso penal por peculado en el que, fíjense ustedes, no existe en el informe con indicios de responsabilidad penal, lo mencionen al ingeniero Solís. No está su nombre en ese informe con indicios de responsabilidad penal. Les recuerdo que el informe con indicios de responsabilidad penal era un requisito de procedibilidad al momento y al tiempo en el que aparentemente sucedieron los hechos, que es en el año 2012-2013, en el que inclusive no estaba ni vigente el Código Orgánico Integral Penal. Y segundo, la pericia de contratación pública tampoco lo ubica el ingeniero Solís como algún tipo de participación o responsabilidad en este delito. Recuerden ustedes que este proceso estuvo archivado para el ingeniero Solís ya 3 años y luego, por lo que fue público, comunicaciones entre la ministra de Justicia, Roxana Alvarado, y el destituido fiscal Carlos Vaca Mancheno, se cobran rencillas políticas y lo vuelven a vincular a este proceso injusto y arbitrario del ingeniero Solís. Entonces, yo creo que la justicia en este país tiene que tener un cambio. Debemos las instituciones, todas las instituciones, la sociedad civil, etcétera, buscar un cambio en la justicia. Lo que nos deja
este proceso de sobornos es la reflexión y el urgente cambio de justicia. No puede ser posible que los jueces ahora salgan a los medios de comunicación a defender sentencias, cuando las sentencias se defienden por sí solas con el documento que se presenta y que es público para la ciudadanía y que realmente avergüenza a la academia de este país esa sentencia. Y me apena que algunos académicos que se dicen defiendan esta sentencia solamente para justificar sus cuotas políticas. No cabe entonces, por lo que le escucho, no cabe el que se dé paso este pedido, un eventual pedido de extradición del señor Solís por un lado, por otro, ¿cómo se va a ejecutoriar en el caso del ingeniero Solís el tema de la reparación económica? Bueno, en realidad esto también resulta ser, o sea, hasta el punto final que puso fin a este juicio, es una barbaridad jurídica. Primero, porque no se estableció de qué manera o forma técnica, científica, a través de una auditoría o una pericia contable, el perjuicio que se inventaron ubicar. Primero. Segundo, es imposible que un ciudadano de clase media que ha trabajado como funcionario público tenga los recursos para cubrir lo que en esa sentencia lo mandan a hacer. Tercero, me parece tan absurdo e ilógico que, primero, ¿con dinero de quién? ¿De los ecuatorianos vamos a hacer una placa? ¿Con dinero de los procesados vamos a hacer la placa? ¿Quién de los procesados va a pagar una placa? Y luego, ¿qué alcalde de la ciudad va a permitir que dañen el ornato y coloquen una placa en una edificación que es considerada patrimonio cultural de la humanidad? Y que luego es un centro turístico en que los extranjeros van a observar y van a decir, aquí a los ecuatorianos hay que ponerles una placa en el Palacio de Gobierno para que sepan administrar. O sea, es terrible esto. Entonces es ilógico. Luego, ¿quién les va a dar el curso de ética? ¿Quién es lo suficientemente ético y digno para dar un curso de ética? Hágame el favor. Entonces yo creo que es una sentencia descabellada, es una sentencia absurda, es una sentencia que yo habría dicho ya en otro medio de comunicación, imposible de cumplir. O sea, es una sentencia que no se puede cumplir, entonces raya en lo ilógico. El derecho tiene un sentido lógico y no podemos irnos en contra de ese sentido lógico más allá de lo que establezca o determine una ley. Le voy a responder su pregunta, doctor Ortega. Como ha manejado la justicia y como ha manejado el caso denominado sobornos, capaz que le ponen a Jacobito Bucaram Puley a dar la clase de ética, porque él ayer en un video dijo que cuidado, están dañando su honra y cómo se les pasea por las narices, vendiendo medicamentos, traficando con la salud de la gente, metido en el reparto de los hospitales, como se les fugan en avionetas y nadie les ve, ¿no? Capaz que para ellos ese es el paradigma de la ética. Yo quisiera su opinión sobre algo que conversamos con la abogada del doctor Alexis Mera días atrás. Se me escapa el nombre, María del Mar Gallegos, me parece. Sí. Ella nos dio una opinión que a mí me pareció que es muy valiosa y yo quisiera también conversar con eso sobre usted y con Licenia. Sobre la participación de los medios de comunicación en el caso Sobornos. Creo que ese es un elemento que hay que seguir valorando, sobre el cual hay que seguir analizando, sobre el cual sus colegas, sobre todo esos colegas que se dedican a la academia, deberían también reflexionar, ¿no? ¿Cuánto influyó las publicaciones de prensa y el rol que cumplieron ciertos periodistas y medios de comunicación para llegar a este escenario judicial? Sí, bien. A ver, yo creo que lo que tú primero mencionas, y es muy válido, es que aquí ha existido una suerte de selectividad en la investigación y judicialización de casos. Recuerden ustedes que casos como INAPAPERS, como casos Arroz Moreno, como casos hospitales, como el caso del reparto de los hospitales de Pedernales, etcétera, entre otros del país, duermen el sueño de los justos o de lo injusto en la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿cómo nosotros no cuestionar la actuación de la Fiscalía General y la actuación de los jueces cuando existen otros procesos en los que están involucrados funcionarios del actual gobierno
y simple y llanamente no se actúa con la debida diligencia como la que se está actuando actualmente. Entonces es cuestionable, entonces llama la atención. Ahora, el tema de los medios de comunicación es un tema muy delicado, porque por una parte existe el derecho a la información, existe el derecho a ser informados, pero una cosa es informar y otra cosa es cargar a la información con contenidos de opinión. Si vamos a dar opiniones, entonces no informemos, no nos presentemos en un medio de comunicación que esté informando, sino en una columna de opinión o escribamos una opinión. Luego, si bien es cierto, todo este proceso nace o surge de una investigación periodística, no es sino eso, un informe periodístico que puede servir como para un libro o para un informe periodístico, valga la redundancia, pero no para sentenciar a una persona. Y aquí lo que se ha hecho es basarse en un informe periodístico para que con cada informe periodístico establecer una sentencia y entonces para qué existe un proceso. Ahora, los medios de comunicación, algunos, sí han sobredimensionado la información o la puesta en escena de este proceso. Y eso hace que se polarice la opinión de la sociedad sobre respecto de los que están a favor o los que están en contra, no del caso en realidad, sino de su tendencia o ideología política. Entonces, esto ocasiona que se polarice y se utilicen los medios de comunicación para identificar al malo y al bueno. Y luego esto transmitirlo a los jueces en una suerte de presión. Yo creo que lo que mejor podríamos hacer, y para curarnos en sano, es lo que también he venido yo insistiendo, es que las audiencias sean públicas. Es decir, que se puedan, ya son públicas actualmente, pero no se pueden retransmitir. Que se puedan retransmitir en vivo y en directo las audiencias, especialmente de los casos de interés nacional, de suerte que la ciudadanía no coma cuento de lo que en Twitter manda la Fiscalía, en Twitter manda la Corte Nacional o los medios de comunicación que se deban a una u otra tendencia política y sea ella la que juzgue, verifique, fiscalice la gestión tanto de las autoridades como de las defensas. Entonces creo que es un debate que debemos hacerlo, un debate serio de reflexión y decir sí, ¿por qué no se transmita en vivo y en directo estas audiencias y así evitar la sobredimensión o que se diga una cosa en los tribunales y otra cosa es la que se exponga en los medios de comunicación? Parece muy acertado esa última parte de lo que usted dice, doctor. Sin duda, eso debería ser lo ideal. Vamos a finalizar esta entrevista, doctor Ortega, pero no me contestó el tema de la extradición. ¿Se puede dar paso a la extradición o no? Bueno, el proceso ahora, lo que cabe es esto, ¿no? Una vez que se tiene una sentencia condenatoria, lo que se cabe es primero identificar al ciudadano que tiene sentencia condenatoria en el país o lugar en el que se encuentra. Segundo, solicitarle a este país, a través de la Corte Nacional de Justicia, esta extradición. Y el país en el que se encuentre este ciudadano analizará, verificará si se cumple con los requisitos y con los acuerdos binacionales sobre respectos de extradiciones y ayuda recíproca y procederá a lo que corresponde. En el caso, por ejemplo, del economista Rafael Correa Delgado, considero que la Fiscalía sabe, identifica dónde vive, la dirección, en qué país está, etcétera, y en ese caso, por ejemplo, remitirá el pedido de extradición, pero yo lo veo muy difícil porque el país de Bélgica tiene muy estricto y muy claro el sentido del cumplimiento de una condena y de un procedimiento que haya llevado a esta condena. Y el análisis y la reflexión que hará las autoridades belgas darán cuenta de que no pueden, digamos, permitir que una persona con un juicio injusto, arbitrario, con una serie de irregularidades y con una serie de violaciones, sea extraditado a un país a cumplir una condena por, como lo habría mencionado el doctor Alexis Mera el día de ayer en los medios de comunicación, por su ideología, por sus convicciones. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que se le pueda sancionar o sentenciar a un ciudadano, un ecuatoriano y al expresidente de la República del Ecuador por un influjo psíquico, como que él influía de manera psicológica y psíquica en las mentes de sus funcionarios para que estos delincan en el supuesto caso de que hayan delinquido. Entonces es absurdo esto. Doctor Ortega, en el caso
¿Procede o no la extradición en el lugar en el que él se encuentre? ¿Procede o no esa extradición? Bueno, el domicilio del ingeniero Walter Solís siempre ha sido el Ecuador. La Fiscalía General del Estado deberá ser la que, o debió haber sido en su momento, la que pruebe dónde se encuentra el ingeniero Solís, si es que no lo consideran el domicilio de él en el Ecuador, porque el domicilio del ingeniero Solís siempre ha sido el Ecuador, y luego justifique las razones por las cuales pidió una orden de prisión arbitraria y legítima en el caso de peculado que ahora estamos tramitando en la Corte Nacional de Justicia, su juicio que dio pues origen a que él no pueda presentarse a un juicio justo, porque se ordena una orden de prisión sin un informe con indicios de responsabilidad penal, sin un informe de contratación pública que lo mencione, sin que él haya firmado, suscrito ningún convenio o acta de pago como lo que indica la Fiscalía General del Estado, y eso ocasionó que el ingeniero Solís no pueda presentarse y dar su versión siquiera de los hechos en este caso, y pues luego pasaron en esta orden de prisión, la nueva orden de prisión en contra del ingeniero Solís en el caso Sobornos. Entonces, definitivamente, al ingeniero Solís jamás se le ha permitido defenderse, jamás, personalmente, no lo ha podido hacer. Entonces, yo creo que el ingeniero Solís, frente a estas arbitrariedades, y como cualquier ciudadano lo haría, porque miren, aquí hay un punto de orden. Lo que está pasando, o lo que está evidenciando el Estado ecuatoriano, es que ninguna persona capacitada, ningún profesional que quiera servir a su país lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque estará en tela de duda cualquier gestión o actuación que él haga, y evidentemente en el gobierno que venga será perseguido. Entonces estas lógicas no podemos manejarlas. Entonces, ¿quién va a ir ahora a ocupar un cargo público? Delincuentes que saben que haciendo o no haciendo van a hacerse perseguidos. Entonces el funcionario, el profesional con la absoluta prestancia y reconocimiento cree que va a querer ir a prestar su servicio a la función pública. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Cuando es evidente en este país el sistema de justicia está entregado al poder de turno, por favor. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Ortega, que han dado paso a una espiral, primero a una espiral de búsqueda no de justicia, sino de venganza, que probablemente no va a detenerse nunca en este país. Por otro, están alejando totalmente a la gente honesta, decente, honrada, trabajadora, del sector público, del sector privado, a querer trabajar en lo público, a querer contratar con lo público. Por todo esto, en este juego tiene mucha responsabilidad el Contralor, que también se ha encargado de perseguir a gente muy decente y honrada por el sesgo con el que opera desde la Contraloría. Miren lo que pasó con los funcionarios, miren lo que pasó con los funcionarios de Gama Visión, de Gama TV. 19 personas en las que incluso una persona perdió la vida, perseguida por un informe con indicios de responsabilidad penal que luego la propia Fiscalía reconoce que no podía haberlo emitido la Contraloría General del Estado porque el medio de comunicación Gama TV seguía siendo privado. Pero sin embargo ya acabaron con la vida de estas 19 personas, las mandaron a su casa y a una la mandaron a la muerte. Eso es lo que tendrá que responder en el futuro gente como el Contralor Pablo Celi. Le agradecemos muchísimo, doctor Jorge Luis Ortega, por haber aceptado esta invitación para hablar sobre lo que ya es, digamos, una realidad y lo que se podría venir a futuro, tanto para los procesados como para el mismo caso en sí. Nos quedamos con algunas cosas pendientes, Liz, pero el tiempo no nos da para más. Usted tiene los resultados de la encuesta, de la pregunta que le hicimos a nuestra audiencia. Así es, antes que se despida el doctor Ortega, le contamos que para este diálogo formulamos la siguiente interrogante a nuestra audiencia y a quienes nos siguen a través de redes sociales. ¿Considera que la sentencia del caso Sobornos fue legal? Y la respuesta es contundente, el 100% opina que no fue legal, que fue política. Muchísimas gracias. Que tiene la gente. Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.